A ver, yo creo que los niños deberían tener siempre una revisión antes de empezar la etapa formativa de infantil. Entre 3 y, bueno, a lo mejor a los 4 años, que es cuando también los pediatras en atención primaria hacen la primera medida de agudeza visual. Y creo que esta edad es importante porque va acorde con el tipo de vida que van a hacer. Siempre decimos que los niños al principio tienen un entorno muy cercano, pero luego a medida que van creciendo, la propia emetropización hace también que vean mejor de lejos, porque van, y es algo que luego se vuelvan miopes, pero eso hablaremos más adelante, pero de entrada es como que su mundo es más cortito. Poco a poco van aumentando, ampliando su campo y van también pudiendo ver más lejos. Y lo de los 4 años tiene mucho sentido para mí porque, bueno, y en los estudios está descrito, porque es cuando empiezan, por ejemplo, en el colegio con la lectoescritura. Muy inicialmente, pero ya tienen que tener motricidad fina para coger el lápiz o para juntar figuras. Entonces yo creo que los 4 años es un punto de corte que, como digo, coincide también con lo que se suele hacer en pediatría de atención primaria. Eso en cuanto a niños, perdón. Y la frecuencia en cuanto a niños, si el principio ahora me queda claro, ¿con qué frecuencia debería...? Yo creo que una vez al año. Una vez al año porque los niños además no suelen contar mucho lo que les pasa, asumen como que las cosas son así y entonces es algo que sea algo muy evidente que los padres noten que tuerce la cabeza o que se tropieza mucho o lo que fuera. Lo normal es que a los 4 años todos y una vez al año. Luego para los jóvenes diría yo que en general, si no hay ninguna queja por supuesto, diría que lo ideal es seguir con una vez al año, pero por lo menos con que sean 2, si podemos negociar con que es más difícil a esta edad, cada 2 años más o menos. Porque, hilando ya con lo último, sí que hay muchas patologías que se pueden prevenir con un diagnóstico precoz. Como casi todo en medicina o como muchas cosas en medicina, el diagnóstico precoz siempre es mejor que el tardío. Entonces, podemos tener un niño que empieza a ser miope y que nos va a ayudar a saber qué progresión está teniendo para ver si es más o menos urgente hacer una intervención, me refiero a controlar la progresión de la miopía. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. Y aparte de eso, también ya hacemos saliéndonos un poco de lo que hablamos de defectos refractivos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene hipertensión ocular, digo sobre todo adultos, porque a niños normalmente no se la medimos, pero un paciente con una hipertensión ocular sí que podemos evitar que se convierta en un glaucoma. No necesariamente va a evolucionar a un glaucoma, pero es un factor de riesgo muy importante. O tenemos, por ejemplo, algunos hábitos que nos puedan contar tan sencillos como decir, no, tiene que usted ponerse gafas de sol, porque tiene una mayor posibilidad de tener un daño macular porque tiene antecedentes familiares de una maculopatía. O sea, hay una serie de cosas que realmente en una consulta normal y habitual se pueden, o evitar la ambliopía en niños también, que seguramente que Lluís hablará de eso. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Totalmente de acuerdo con todo lo real. Yo creo que cuanto antes mejor, ¿no? Una condición, por ejemplo, un ojo amblio, pero un ojo vago, por ejemplo. Claro, si en aquel momento no se activa. Yo creo haber visto un caso de una niña con un estrabismo espectacular que le decían que era muy pequeña para operar y que se esperara. Claro, ¿qué has de esperar? Que no cree la placa base y que la operen y que quede como muchos estrabismos con los ojos derechos sin visión binocular, ¿verdad? Claro. O sea que a veces realmente es muy importante tener claro esto, que hay una etapa para cada cosa, que hay un momento en que el ordenador visual está creando sus circuitos y se está creando la tarjeta gráfica y es donde pues, claro, se puede actuar, no se puede prevenir. Sí, sí. Perdón un segundo, sobre lo que está diciendo, el periodo de plasticidad sensorial máximo es hasta los 7 años. Exacto. Entonces, siempre, cuanto más precoz, aunque el niño nos parezca que está perfecto, por hacer una revisión, lo único que se pierde es tiempo. Sí, sí. Si está todo bien, claro. Muy bien. También creo que hay un factor que influye mucho, que es, por ejemplo, el entorno familiar. Por ejemplo, entornos familiares, digamos que son más cultos, más dados a la lectura y tal, quizás tienen más conciencia. No sé, decir, ostras, qué raro que a mi hijo no le guste leer, o qué raro que no coja un libro, ¿no?
Entonces esto también ayuda mucho, ¿eh? Es decir, que también la cultura de los padres quizás también ayuda a que tengan más conciencia social sobre el hecho de ver bien, ¿no? Con mayúsculas. Yo con mayúsculas porque ver bien no es ver la tele, ¿no? Pues es eso, coger un hábito, tener hábitos lectores, por ejemplo, ¿verdad? Pues es indicativo de la presencia de un problema visual, ¿no? El no tener hábitos lectores. Muy bien, así, digamos, resumiendo, sería para los niños empezar a los 4 años, Sí. revisiones anuales, probablemente antes de empezar o justo al empezar el periodo curso. escolar. Los jóvenes que aún sigan en edad escolar, probablemente que sigan con este año. Y después, como máximo, 2 años entre revisión y revisión, aunque lo recomendable sería una vez al año.